Estás escuchando el audiolibro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Del autor John C. Lennox, editorial CLIE, año 2021, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 6. ¿Los milagros van demasiado lejos? Imagino que algunos lectores dirán, hasta aquí muy bien. Parece bastante razonable aplicar a la Biblia los mismos criterios que aplicaríamos a cualquier otro documento literario. Sin embargo, también nos va a decir que podemos reconciliar fácilmente la Biblia con la ciencia o la ciencia con la Biblia, considerando simplemente que todos los pasajes difíciles son metafóricos. Es una objeción justa. Por ejemplo, como mencioné antes, una de las afirmaciones cruciales de la Biblia es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Debemos interpretar esto como un suceso histórico? Si lo hacemos, es obvio que fue algo sobrenatural, y todo el que niegue la existencia de Dios se enfrentará a la elección entre dos alternativas mutuamente excluyentes. O creemos que en la posibilidad de los milagros o creemos en la concepción científica de las leyes de la naturaleza, pero no ambas. Veamos cómo expresa Richard Dawkins esta idea con su habitual estilo contundente. El siglo XIX fue la última vez en que fue posible que una persona cultivada admitiera creer en milagros como el nacimiento virginal sin sentir vergüenza. Cuando se le presiona, muchos cristianos cultivados son demasiado leales como para negar el nacimiento virginal y la resurrección, pero les avergüenza hacerlo, porque sus mentes racionales saben que es absurdo, de modo que preferirían con mucho que nadie les preguntase. Aquí Dawkins se hace eco del famoso argumento del filósofo ilustrado David Hume, quien dijo que los milagros son transgresiones de las leyes naturales. Sin embargo, esto no puede ser tan sencillo como pensaba Hume o cree Dawkins. Hay científicos tremendamente inteligentes, eminentes, que discrepan de él. Por ejemplo, el profesor William Phillips, premio Nobel de Física en 1998, el profesor John Pollinghorst, físico cuántico y miembro de la Royal Society, Cambridge, Sir John Houghton, exdirector de la Oficina Meteorológica Británica y director del Panel Gubernamental Internacional del Cambio Climático, y del director actual del Proyecto del Genoma Humano, Francis Collins. Estos distinguidos científicos son muy conscientes de los argumentos contra los milagros. A pesar de ello, cada uno de ellos afirma públicamente y sin ningún tipo de vergüenza o sentido del absurdo su creencia en lo sobrenatural y, en concreto, en la resurrección de Cristo, que consideran, al igual que yo, evidencia suprema de la veracidad de la cosmovisión cristiana. Uno de los científicos mencionados, Francis Collins, sostiene que con el tema de los milagros debemos ser precavidos. Al margen de la opinión personal, es crucial que se aplique un escepticismo saludable al interpretar hechos potencialmente milagrosos, para que la integridad y la racionalidad de la perspectiva religiosa no se ponga en duda. La única cosa que matará la posibilidad de los milagros más rápidamente que un materialista convencido es asignar el estado de milagro a hechos cotidianos para los que ya existe una explicación natural. Para este motivo, en el capítulo 8 nos centraremos en la resurrección de Jesús con objeto de proporcionar al debate un punto focal lo más definido posible. El milagro de la resurrección fue lo que puso en marcha el cristianismo y ese milagro es su mensaje central. Ciertamente, la cualificación básica de un apóstol era haber sido testigo presencial de la resurrección. Sin la resurrección, simplemente no existe mensaje cristiano. El apóstol Pablo escribe, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Las leyes naturales. Recordemos el punto de vista de la ciencia contemporánea y su pensamiento sobre las leyes de la naturaleza. Dado que las leyes científicas encarnan relaciones causa-efecto, los científicos modernos no las consideran meramente capaces de describir lo que ha sucedido en el pasado. Siempre que no trabajemos en el nivel cuántico,
Tales leyes pueden predecir con éxito lo que sucederá en el futuro con tanta precisión que, por ejemplo, es posible calcular con exactitud las órbitas de los satélites de comunicaciones y es posible efectuar aterrizajes en la Luna y en Marte. Por consiguiente, muchos científicos están convencidos de que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto. A la luz de esto es comprensible que no les guste la idea que rechazan de que algún Dios podría intervenir arbitrariamente para alterar, suspender, invertir o de otro modo transgredir esas leyes de la naturaleza. Para ellos, eso pareciera contradecir la inmutabilidad de esas leyes, destruyendo así los fundamentos mismos de nuestro entendimiento científico del universo. Su primera objeción de que de nuevo procede de David Hume es que la creencia en los milagros en general y en los milagros del Nuevo Testamento en particular nació en culturas primitivas, precientíficas, donde las personas desconocían las leyes de la naturaleza y por tanto aceptaban enseguida historias de milagros. Toda plausibilidad inicial que parezca tener esta explicación desaparece rápidamente cuando se aplica a milagros del Nuevo Testamento como la resurrección. Con solo pensar un momento nos daremos cuenta de que, para categorizar un suceso como milagro, debe existir cierta regularidad percibida para la que ese suceso es una excepción aparente. No se puede decir que es algo anómalo si no sabemos qué es lo normal. Esta conclusión es algo que ya tuvieron muy en cuenta en el pasado. De hecho, en la misma época en que se escribieron los documentos del Nuevo Testamento. Es interesante que el historiador Lucas, que era médico y estaba versado en la ciencia médica de sus tiempos, plantee este mismo asunto en su relato sobre la expansión del cristianismo. Lucas nos informa de que la primera oposición al mensaje cristiano de la resurrección no provino de los ateos, sino de los sumos sacerdotes del judaísmo. Se trataba de hombres tremendamente religiosos del grupo de los saduceos. Creían en Dios, pronunciaban sus oraciones y realizaban cultos en el templo, pero esto no significa que la primera vez que oyeron de la declaración de que Jesús había resucitado de los muertos, la creyeran. No la creyeron, porque habían abogado por una cosmovisión que negaba a todo humano, y no digamos ya a Jesucristo, la posibilidad de resucitar físicamente. Suponer que el cristianismo nació en un mundo precientífico, crédulo e ignorante sencillamente no encaja con los hechos. El mundo antiguo conocía tan bien como nosotros la ley de la naturaleza, que los cadáveres no se levantan de sus tumbas. El cristianismo se abrió camino por el tremendo peso de la evidencia que demostraba que un hombre había resucitado corporalmente de entre los muertos. La segunda objeción a los milagros es que ahora que sabemos que existen leyes en la naturaleza y podemos describirlas, los milagros son simplemente imposibles. Esta es la famosa objeción de Hume. Sin embargo, no creo que esta objeción esté fundamentada. Déjame que use una ilustración. Supongamos que esta semana meto 10 libras en un cajón de mi escritorio. A la semana siguiente meto otras 20. A la semana siguiente meto otro billete de 10 y luego cierro el cajón con llave. Las leyes de la aritmética me permiten predecir que la próxima vez que abra ese cajón encontraré 40 libras. Pero supongamos que la siguiente vez que abro el cajón encuentro solo un billete de 10 libras. ¿A qué conclusión debo llegar? ¿Que se ha transgredido las leyes de la aritmética? Claro que no. Llegaría a la conclusión más razonable de que algún ladrón ha incumplido no las leyes de la aritmética, sino las del país, y se ha llevado 30 libras del cajón. Lo que sería ridículo es sostener que la existencia de las leyes de la aritmética hace que sea imposible creer en la existencia de ese ladrón o en la posibilidad de que intervenga. Lo cierto es lo contrario. El funcionamiento normal en esas leyes es lo que nos induce a creer en la existencia del ladrón y en su actividad en mi casa. ¿Cuáles son las leyes naturales? Esta analogía también nos recuerda que el uso científico del sustantivo ley no es el mismo que su uso legal, según el cual a menudo pensamos en una ley como algo que limita los actos de una persona. Las leyes de la aritmética no limitan ni presionan al ladrón de nuestro ejemplo en ningún sentido.
La ley de la gravedad de Newton me dice que si dejo caer una manzana, caerá hacia el centro de la Tierra. Pero esa ley no impide que alguien intervenga o atrape la manzana mientras cae. En otras palabras, la ley predice lo que sucederá, siempre que no haya ningún cambio en las condiciones en las que se realiza el experimento. Así, desde la perspectiva teísta, las leyes de la naturaleza predicen que sucederá si Dios no interviene. Que el Creador intervenga en su propia creación no es un robo. Por supuesto, postular que las leyes de la naturaleza hacen que sea imposible que creamos en la existencia de Dios y en la probabilidad de su intervención en el universo es claramente falso. Sería como decir que entender las leyes del motor a reacción imposibilita creer que el diseñador de ese motor podría, siquiera, intervenir y quitarle el rotor. Por supuesto que podría intervenir. Además, su intervención no destruiría esas leyes. Las mismas leyes que explicaban por qué funcionaba el motor con el rotor en su lugar, explicarían ahora por qué no funciona cuando se le ha quitado. Por lo tanto, David Hume se equivocó al afirmar que los milagros transgreden las leyes naturales. Lo que podríamos decir es que la ley natural dice que los seres humanos no resucitan de los muertos mediante un mecanismo natural. Pero los cristianos no afirman que Cristo resucitó de la tumba recurriendo a un mecanismo así. Esta idea tiene una importancia vital para todo el debate. Los cristianos afirman que Jesús se levantó de los muertos mediante un poder sobrenatural. Por sí mismas, las leyes de la naturaleza no pueden descartar esa posibilidad. Cuando se produce un milagro, son las leyes naturales las que nos alteran sobre el hecho de que es un milagro. Los cristianos no niegan las leyes naturales, por el contrario, las consideran descripciones de aquellas regularidades y relaciones causa-efecto que el Creador ha introducido en el universo y conforme a las cuales éste opera normalmente. Si no las conociéramos, nunca reconoceríamos un milagro si lo viésemos. La diferencia crucial entre la concepción cristiana y una cosmovisión que niega la existencia de Dios es que los cristianos no creen que este universo sea un sistema cerrado de causa y efecto. Creen que está abierto a la actividad causal de su Dios creador. Si uno admite la existencia de un creador, es inevitable que la puerta quede abierta para que ese mismo creador intervenga en el curso de la naturaleza. No existe un creador dócil que no pueda, no deba o no se atreva a participar activamente en el universo que ha creado. Los milagros pueden suceder. El problema mayor, el mal y el sufrimiento. Soy muy consciente de que hay muchas personas, incluyendo científicos, para quienes la existencia del mal y del sufrimiento suponen un problema muy grande. Si usted tiene razón, dice, al decir que existe un Dios que puede intervenir en los asuntos de este mundo, ¿por qué no interviene para solucionar los problemas más graves de todos? ¿Y del mal y del sufrimiento? Muchos colegas científicos me han dicho que quizás haya evidencias de una inteligencia sobrenatural subyacente en el universo. Pero por favor, que no les hable de un Dios personal a quien le importamos. ¿Acaso el lamentable estado del mundo con su violencia y su maldad inacabables, por no hablar de las catástrofes naturales, no demuestra justo lo contrario? Es decir, que lo que los aparta de Dios no es la ciencia, sino el sufrimiento, un hecho que puede resultar bastante extraño, dado que sacar a Dios de la ecuación nos deja con el problema y sin ninguna esperanza de una solución definitiva. Admito que esta es una de las cuestiones más profundas a la que nos enfrentaremos aquellos que creemos en Dios. Exige un tratamiento mucho más exhaustivo que el que podemos ofrecer en este breve libro. Si te interesa saber cuál es mi respuesta, te recomiendo un libro que he escrito sobre este tema junto al profesor David Gooding. Baste decir aquí que la cosmovisión cristiana y la enseñanza de Jesús en concreto tiene cosas sustanciales y convincentes que decir, no solo sobre la realidad del sufrimiento y del mal, sino sobre lo que ha hecho y hace Dios para resolver este problema. La respuesta cristiana a esta cuestión es una que ofrece tanto esperanza como consuelo a quienes están sufriendo, algo difícil de encontrar en una cosmovisión que rechaza de plano la idea de Dios. Anteriormente,
vimos que la existencia de la razón humana es una evidencia de lo sobrenatural. Por lo tanto, es totalmente razonable estar abiertos a la posibilidad de que se haya producido milagros. Que de verdad se haya producido algún milagro específico, como la resurrección, es ahora una cuestión histórica y no filosófica, y depende de los testigos y de la evidencia. Esa evidencia se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento, al que ahora recurriremos. Esto fue el capítulo 6. En el siguiente capítulo estaremos dando respuesta a la pregunta: ¿te puedes fiar de lo que lees? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.